Muchas gracias por la presentación que me antecedieron. Me dejaron sola. Bueno, para mí es un honor que me hayan invitado a venir a este maravilloso país. Agradezco al Poder Judicial de Costa Rica, a su Departamento de Género y ahora al Subdepartamento de Discriminación contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Me parece maravilloso que un Poder Judicial tome esa iniciativa de tener un subdepartamento para empezar a establecer protocolos seguramente de actuaciones. Agradezco también al Colegio de Abogados a través de su Departamento de Derecho de Familia y a la Fundación Justicia y Género que me hayan tenido la posibilidad de invitar a transmitirle mi experiencia personal en esta acción internacional. Y siempre me parto diciendo cómo puedo plantear, contándoles cómo fue todo. Esto fue un proceso bastante largo que alteró significativamente mi vida desde el día en que recibí la notificación de la demanda de mi exmarido por la tuición o custodia de nuestras 3 hijas. Y vamos a ver cómo funciona esto, me dijeron, ahí, cómo se avanza. No entiendo. A ver, ahí. No, esto... A ver, ¿cómo es? Ahí está. Bueno, no sé si conocen los hechos de la causa, pero con mi ex marido tuvimos una separación amistosa. Yo me quedé a cargo de las 3 niñas y durante un año estuvimos separados y todo marchaba bien hasta que decidí rehacer mi vida y conocí a la que fue mi pareja de ese momento, doña Emma de Ramón, y ella se fue a vivir al hogar familiar. Eso hizo que él, al saber que estaba viviendo yo en pareja, demandara la tuición o la custodia, en Chile se dice tuición, de las 3 niñas que en ese momento tenían 3, 4 y 8 años de edad. El juicio se tramitó en la ciudad en la que yo tenía residencia con las niñas, que era la ciudad de Villarrica. Y se falló en primera instancia, hubo 2 fallos relevantes. El cuaderno accesorio de tuición provisoria, en la cual el juez titular del tribunal determinó que en un fallo muy extenso que era de tuición provisoria, señaló que yo había preferido mis intereses personales, privilegiando mis intereses personales por sobre el bienestar de mis hijas, y segundo, el hecho de haber llevado a una mujer a convivir al hogar familiar, suplantando la imagen del padre, a las niñas les creaba confusiones de roles, lo que en el contexto de una tradición heterosexual cobraba mucha importancia. Por esos hechos, estimaba que mis hijas estaban en riesgo de ser discriminadas, por lo tanto concedía la tuición provisoria y la entrega inmediata de las niñas al padre. Eso fue a los 4 o 5 meses de haberse hecho la denuncia, la demanda. Por lo tanto, yo tuve que entregar a mis hijas en un plazo de 48 horas al padre, y como era tuición provisoria, yo me dije, bueno, aquí no va a haber más, vamos a esperar la sentencia definitiva. Paralelamente, como el juez había fallado con elementos de fondo, es decir, tuición, preferir los derechos personales frente a las hijas, sociedad tradicional heterosexual, ya con eso estaba marcando un juzgamiento del fondo del caso. Por lo tanto, tuvimos que pedir la inhabilitación del juez y asumió el caso la secretaria titular, pasó a ser juez subrogante, y ella falló en primera instancia del juicio de tuición, dictaminando que no habían problemas respecto de la custodia de las niñas, que las niñas no estaban mal, estaban siendo bien criadas, y que todos los temores que era la sociedad tradicional heterosexual no tenían razón de ser para el bienestar de las niñas. Por lo tanto, falla a favor de mi parte y ordena que las niñas se me restituyan inmediatamente. Esto se fue por apelación a la Corte de Apelaciones de Temuco, que es la superior jerárquica de la 9ª región, de los juzgados de la 9ª región, donde está entre esa la ciudad de Villarrica. La Corte confirma el fallo
y ordena que se me entreguen las niñas en el plazo perentorio. ¿Qué pasó mientras tanto? Cuando se interpone la apelación por el padre de las niñas, él consigue ante la Corte una orden de no innovar. Y la orden de no innovar se significa mantener el statu quo en tanto no se resuelva el fondo por la apelación. Entonces, fallada la apelación, ya no había ningún impedimento para que me entregaran de nuevo las niñas. Sin embargo, en materia de familia, la apelación mata la causa, termina y es fallo final. Los abogados de mi ex marido recurrieron a una triquiñuela jurídica muy chilena, que es recurrir con un recurso de queja disciplinario en contra de los jueces que fallaron de la Corte de Apelaciones. Y esta es una curiosidad jurídica chilena, porque no sé si en otros países la tienen. La Corte Suprema tiene la superintendencia correctiva, direccional, administrativa, económica de todos los tribunales de la República. Por lo tanto, ante la falta o abuso que cometan los jueces en la dictación de sus resoluciones, se puede recurrir de queja disciplinaria en contra de la actuación viciosa del juez al superior jerárquico. En este caso, como era la sala de la Corte de Apelaciones en familia, se recurrió a la Corte Suprema. Y una de las consecuencias, conociendo por una vía disciplinaria, que no es jurisdiccional, si se estima que hay falta o abuso, tiene la facultad el superior jerárquico de anular la sentencia y dictar sentencia de reemplazo. Es decir, como el juzgado de familia ya falló la Corte de Apelaciones y con eso se mataba la instancia, ya se fallaba definitivamente, se recurre a este vicio o a esta facultad y la Corte Suprema dicta la sentencia por la cual al final deja sin efecto las sentencias previas que me habían dado la tuición a mí y determina, asumiendo, haciendo suyo los conceptos vertidos por el tribunal en primera instancia a propósito de la tuición provisoria, para decir que los jueces de la instancia no valoraron ni ponderaron todos los medios de prueba que hablaban que las niñas estaban siendo víctimas de discriminación en su entorno social por el hecho de vivir, de tener una familia excepcional que no se condice con la familia tradicional chilena, en que tiene un padre y una madre, y que eso a la larga las puede afectar de ser objeto de discriminación. Y él alega también que la madre ha antepuesto sus propios intereses al llevar a vivir a una mujer y reemplazar, una mujer dice, de sexo femenino y reemplazar la imagen del padre por ella, lo que a las niñas le crea roles y confusiones en materia de los roles sexuales. Y por eso determina que la tuición se le entrega al padre. Con eso se acaba la instancia en Chile. No se me entregó a las niñas, por supuesto. Y para mí fue un choque profundo, primero como jueza, porque el lesbianismo, la homosexualidad, no es considerada una causal para perder la tuición, ni siquiera está nombrada en el Código Civil como causal de tuición. Están los malos tratos, el alcoholismo, el tratar de prostituir a los hijos, etcétera. Entonces, equiparar el lesbianismo, la conducta lésbica o homosexual con malos tratos, tratar de prostituir a los hijos, o alcoholismo grave, etcétera, fue un golpe potente. Y por eso me acuerdo que yo recibí muchos correos electrónicos, muchas cartas de muchas madres lesbianas chilenas señalándome que a partir de ese fallo ellas tenían miedo de contar su realidad familiar a los ex maridos, a sus ex convivientes, a los padres de sus hijos, y ya empezaron a pasar otros casos en que los ex maridos, ex convivientes les decían a las mujeres: tú me demandas de pensión de alimento o de pago de pensión de alimento y yo te voy a contrademandar de tuición. Por lo tanto, sentí que se había cometido una profunda injusticia hacia nosotras las mujeres, que además éramos lesbianas y madres, y dije, esto no puede quedar acá. Tenemos que ver de qué manera se puede revertir esta perniciosa jurisprudencia para nosotras las madres lesbianas chilenas. Y eso fue lo que me motivó a hacer la denuncia internacional. No fue, digamos, algo que uno dijera voy a quedarme tranquila de brazos cruzados. O sea, el estigma de decir que yo había preferido mis intereses personales frente a los intereses de mis hijas, lo encontré que fue una acusación muy grave. Y eso, y
el mandato de decir que en Chile la familia tenía que ser compuesta por un padre y por una madre, de paso nos borraba y nos invisibilizaba a todas las otras expresiones familiares que teníamos. Y que, por supuesto, no hay nada más grave frente a las situaciones sociales, la invisibilidad ante el derecho. Es decir, que el derecho ni siquiera se imagine que puede haber una familia constituida por 2 papás o 2 mamás. O sea, la invisibilidad es la peor sanción que puede haber. No se existe. Lo que no se nombra, no se menciona, no existe. Entonces, con eso ya pasamos a la primera etapa y ahí ya lo expliqué, el recurso de queja trae como consecuencia, ahí están los argumentos de la Corte Suprema. Fue que las menores López Atala las fijaba, situaba a las niñas en un estado de vulnerabilidad en su medio social, porque el entorno familiar, su entorno familiar excepcional, nótese las palabras, hay aquí Lázaro, Héctor Lázaro, ¿no? Ahí está, ¿qué puede decir? Entorno familiar excepcional, es decir, tratando con sospecha una familia diversa a la heterosexual, que las relaciones de vecindad en que habitan, las exponiéndola a objeto de aislamiento y discriminación, que igualmente afectará su desarrollo personal. Entonces, si uno ve, es una sentencia poco feliz, poco feliz. La equiparación que se hizo del lesbianismo como otros malos tratos, alterar la unión familiar de un grupo constituido, sobre todo niñas, en el caso de mis hijas de 3, 4 años y 8 años, pequeñas, hijas biológicas por lo demás, y quitar la custodia es una sanción muy fuerte, altera una realidad familiar. Y en el fondo, me acuerdo que mis abogados me decían, esto equivale, porque yo estaba tan choqueada que no dimensionaba, me decía, esto equivale a los matrimonios interraciales como fueron prohibidos muchos años en Estados Unidos, y discriminar a los hijos mulatos. O sea, ese hijo, ¿qué culpa tiene de tener una mezcla de genes y de tener un padre y una madre de raza distinta? Al final, el problema no es del hijo, es de la sociedad que discrimina. Pero eso no lo entendió la Corte Suprema de mi país cuando falló en contra de mis hijas. Porque efectivamente, el quitarme los hijos no me van a quitar mi condición de lesbiana. Eso es parte de mi identidad y es parte del desarrollo de mi personalidad, expresar lo que soy y decir que antepuse mis propios intereses al llevar a vivir una mujer del mismo sexo al hogar familiar. En el fondo condena aquí a la mujer, la condena a ser una mujer casta, una mujer asexuada, a no poder rehacer su vida. Y si lo hubiera rehecho con un hombre, ¿me la habrían quitado por ello? No. Entonces, ¿cuál era la sanción? La sanción es arrancarse del marco heteronormativo. Y yo siempre digo, arrancarse del modelo mariano que nos inspira como sociedades latinoamericanas en nuestro deber ser de madres. Eso es el mandato de la madre abnegada que deja todo por su hijo. En el fondo, ese es el modelo de madre como debemos ser, nuestro deber ser. Bueno, ¿qué argumentamos ante la Comisión Interamericana cuando hicimos la denuncia? Se argumentó principalmente discriminación, trato discriminatorio, violación a la vida privada y familiar, el derecho a la familia, la protección especial de las niñas, el problema que también de las garantías judiciales y la obligación del Estado de dar debida protección. Esos fueron los derechos que se reclamaron ante la Comisión Interamericana. Y aquí también hay un tema que no se menciona, pero también yo fui víctima de discriminación o acoso en cierta medida, por así decirlo, laboral, porque como técnica de mi ex marido, para crear pánico social,
lanzó la noticia a los medios de comunicación social y logró que se publicaran noticias en los diarios de amplia circulación nacional que abogado demanda a ex cónyuge que es jueza por su lesbianismo y le va a quitar la tuición de sus hijas, pide la tuición de sus hijas. Entonces, con esa publicación en esos diarios, la Corte de Apelaciones de Temuco, que era mi superior jerárquico, ordenó que se destituyera un ministro en visita, con el afán disciplinario para ver si yo había cometido falta o abuso que afectase la imagen del Poder Judicial. Y se constituyó este ministro con amplias facultades en mi jurisdicción y empezó a indagar entre los colegas jueces, los abogados que litigaban y los apoderados del colegio de mis hijas, de qué manera afectaba mi orientación sexual en la comunidad. Y ese es un tema que nunca se menciona, pero fue parte de mi vida y de mi exposición pública. Y ese ministro en visita recomendó sanciones a la Corte de Apelaciones, que la Corte de Apelaciones al final no las hizo, pero ese mismo ministro en visita fue uno de los que participó en la concesión de una de las órdenes de no innovar, para que no se me entregara cuando yo gané la primera instancia. Entonces, en ese sentido, se demandó también por el tema de violación a las garantías judiciales del artículo 8º y 25 de la Convención Americana. Es un tema que no es menor de lo que los jueces estamos sujetos a sanciones disciplinarias, pero en el ejercicio de nuestro ministerio, no en este tipo de aspectos de la vida personal. Bueno, en Chile no era tan claro. A partir del fallo de la Corte Interamericana ahora quedó más claro que la vida privada no puede afectar las sanciones disciplinarias. Por lo tanto, entre los argumentos, a nosotros nos sirvió mucho los casos internacionales, el caso Salgueira da Silva, Tonen versus Australia, para ir fijando nuestros argumentos, el grupo de abogados que hizo la denuncia ante la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, o sea, la Comisión Interamericana declaró la admisibilidad del caso, nunca se me va a olvidar porque fue en víspera de fiestas patrias de mi país, el 17 de septiembre del año 2010, y le formuló recomendaciones al Estado chileno. Recomendaciones como adecuar la legislación interna, capacitar a los funcionarios públicos en materia de orientación sexual y derechos humanos. También pidió que se modificara la legislación discriminatoria, por supuesto el Estado, y le dio un plazo de 6 meses, me acuerdo, a Chile para que hiciera esas adecuaciones y esas políticas públicas contra la discriminación para las personas de orientación sexual diversa. Por supuesto que el Estado de Chile no cumplió, y así es que la Comisión Interamericana denuncia al Estado de Chile ante la Corte Interamericana. Y luego de 1 año y medio de tramitación, tuve que ir a declarar, porque la Corte Interamericana, no me tocó venir acá a San José, se constituyó en Bogotá, Colombia. Y fuimos para allá, ahí se recibieron declaraciones de varios peritos, don Rodrigo Primi, Robert Vintemut, Alison Jernow, fueron los peritos que hablaron y se explayaron sobre interés superior del menor, orientación sexual, homosexualidad y parentalidad, y el desarrollo de la personalidad como parte de la expresión de la homosexualidad. Y todos ellos dieron al final la posibilidad de que la Corte pudiese dictar el fallo que salió el 24 de febrero. Y lo más importante, que a mí me gusta, y yo creo que de hecho este fallo se estudia ya en la Academia Judicial en Chile y todos los jueces de familia lo estudian bastante bien, en el fondo, y el gran desarrollo que hace de la orientación sexual como categoría sospechosa e incluida en el artículo 1.1 de la Convención Americana dentro de la progresividad de los derechos humanos, del carácter evolutivo de los derechos humanos, al considerarlo como otra condición social. Esto yo creo que es importante que ya se incorpore esta categoría sospechosa, porque en el caso de todo el juicio de tuición, y esto lo puedo decir, acá no se trató de que mi ex marido tuviese que demostrar que su familia, con su actual pareja que él tenía en ese momento, brindase mejores condiciones de bienestar a nuestras hijas, sino que todo el juicio de tuición
tuvo que basarse en demostrar que el lesbianismo no era malo. O sea, todo el peso de la prueba recayó en mí, de tener que demostrar no mi condición y mi calidad de madre, sino que el lesbianismo no era malo. Por ejemplo, entre de las acusaciones que se me hacía era de que las prácticas sexuales lésbicas nos hacían ser mayores sujetos de sufrir herpes sexuales y VIH. Por lo tanto, tuve que someterme a exámenes ginecológicos y exámenes sanguíneos señalando que no tenía herpes ni era portadora de VIH. O sea, a ese nivel de discriminación se llegó por parte del tribunal. Y mientras que al padre de mis hijas no se le pidió ningún examen de si tenía sífilis, gonorrea, etc. Y por último tampoco viene al caso respecto de un juicio de tuición. Y es importante señalar que ante la Corte Interamericana, la perito Alison Jerney señaló que muchos estudios de la Academia de Psicología, la Asociación de Psicología Americana y de varios estudios que se han hecho en diversas padres y madres gays y lesbianas de Norteamérica, al final todos concluyen que los hijos se crían igual. La diferencia, lo que afecta a los niños no es tener dos padres o dos madres, es, por ejemplo, que los padres no se preocupen de ellos o que los padres de uno o de otro sexo tengan comportamientos promiscuos sexualmente, llevando numerosos o numerosas compañeras a la casa. Eso es lo que los afecta, no si ambos padres o ambas madres son del mismo sexo o de distinto sexo. Por otra parte, alegando sobre que preferí mi desarrollo o preferí mi bienestar frente al de mis hijas, el perito Robert Wintemut, que se expresó diciendo, como parte de la identidad de una persona está la orientación sexual, pero la orientación sexual no va sola, como decir, queremos al homosexual, pero no al acto homosexual, no. Parte del desarrollo integral de la personalidad es desarrollarse conforme a lo que la persona es, y eso implica vincularse afectiva y sexualmente y desarrollar el derecho a formar pareja, a formar familia, a tener relaciones sexuales. O sea, una persona no puede decir soy lesbiana, soy gay, sin poder desarrollar ese aspecto de su personalidad, de su plan de vida. Por lo tanto, aquí yo creo que hay un mandato aquí que dice mucho la Iglesia, ¿no? La Iglesia ama al homosexual, pero no al acto homosexual. Es decir, mientras sean castos, no hay problema, pero niegan el desarrollo libre de la personalidad. Y eso es algo que el fallo de la Corte Interamericana, en mi caso, lo especifica claramente. El derecho a desarrollarse y a ejercer y a vivir conforme a lo que uno es. ¿Qué otro aspecto sobre el test de escrutinio estricto? Aquí yo creo que hace un desarrollo muy serio, va desarticulando cada uno de los argumentos. Ustedes, bueno, aquí tienen control de convencionalidad. Tienen como parte de la herramienta interpretativa, como jueces ustedes, el desarrollo de del control de convencionalidad. Por lo tanto, ustedes se manejan en lo que son las categorías sospechosas, que las distinciones o la distinción que se van a hacer tienen que ser razonables y objetivas, con el test de si hay un fin legítimo, si hay una idoneidad para el fin entre el objetivo y lo que se presenta con la distinción, y el test de proporcionalidad. Bueno, todo esto en Chile no existe. En Chile tenemos una constitución política heredada del periodo de la dictadura, que es una constitución bastante rígida. Las facultades no estaban contempladas en los tratados internacionales, sino que cuando se hizo la reforma el año 89 se incorporaron los tratados internacionales de derechos humanos como parte de la legislación chilena, pero no está asentado jurídicamente el control de convencionalidad como instrumento interpretativo. Lo ha hecho, en cierta medida lo está haciendo actualmente la Corte Constitucional chilena. He visto fallos a propósito de la causal de divorcio. Chile tiene divorcio desde el año 2005. Cuando fue mi juicio, que fue el 2004, 2002 fue el juicio, 2003, 2004 no había divorcio. En 2005 se aprobó la ley de divorcio, pero se estableció como causal de divorcio la homosexualidad de uno de los cónyuges. El Tribunal Constitucional chileno ha conocido a petición de parte 2 casos relativamente recientes sobre inconstitucionalidad de esa norma, y ha fallado que es una norma conforme a la Constitución y las leyes. Y en el último fallo, que es reciente, que es de hace un par de meses atrás, un juez
del Tribunal Constitucional chileno hizo un test de escrutinio estricto, diciendo que esa causal era discriminatoria. Los otros jueces establecieron que la homosexualidad es una sanción al deber de fidelidad, por lo tanto es constitucional. Saquen sus conclusiones. Por lo tanto, para Chile, esto incluso ahí la doctrina más dura dice que no tiene asidero jurídico, porque la interpretación constitucional le corresponde a la Corte Suprema en su sala constitucional y al Tribunal Constitucional, no a los tribunales de la República. Los tribunales de instancia no tenemos control constitucional. Y eso es así. Por lo tanto, aplicar el test de convencionalidad tendría que trabajarse mucho y empezar a ver cómo lo empezamos a aplicar directamente en los derechos humanos. Es un trabajo que tenemos que hacer los jueces chilenos. Entonces, ya lo dije. El mensaje del fallo de la Corte Suprema era que la homosexualidad constituía per se una insuficiencia para ser madre. Eso es lo que estaba diciendo el mensaje de la Corte Suprema. Y gracias a este fallo, queda claro que no se protege un solo tipo de familia. Desgraciadamente en Chile, yo no sé cómo será acá en Costa Rica, la Constitución política señala que la familia es la base fundamental de la sociedad. Luego la Ley de Matrimonio Civil dice que la familia es la base fundamental de la sociedad y el matrimonio es la base de la familia. Y luego el Código Civil chileno, en su artículo 102, dice: el matrimonio es la unión actual e indisoluble por un hombre y una mujer, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Estas tres normas es lo que arranca la matriz de la heteronormatividad de las normas chilenas. Por lo tanto, uno puede concluir que la legislación chilena solamente ampara la familia heterosexual y con base en el matrimonio. Como decía la ministra, la jueza acá, doña Eva, efectivamente, no podemos negarle derechos a las otras expresiones familiares. Y nuestras leyes son anacrónicas. Son leyes que fueron dictadas con paradigmas decimonónicos y paradigmas de la Ilustración con otros conceptos sociales. Por lo tanto, se hace más imperiosa la adecuación judicial a través de la interpretación para ampliar las categorías de protección a aquellas situaciones que no se contemplan en la ley, como por ejemplo la ley de maternidad, la ley de parentalidad. Las familias de lesbianas existen, las familias de gays también. Y yo creo que nosotros como jueces estamos mandatados a no dejar a esos hijos desprovistos de sus derechos frente a los hijos de familias heterosexuales. Y aquí hay un problema con los niños. Es importante tenerlo. Ahora, ¿qué falló la Corte Interamericana? Falló que Chile había violado la igualdad ante la ley del artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana, el derecho a la vida privada, al inmiscuirse y calificar que la familia es heterosexual y tradicional, a las injerencias arbitrarias y abusivas en la vida privada, al haberse hecho el sumario administrativo, y el derecho a ser oído de mis hijas, porque la Corte Suprema, al fallar por un mecanismo de queja disciplinaria contra la Corte de Apelaciones, que es un procedimiento sancionatorio, no escuchó a las menores y falló contra lo expresado por las niñas en primera instancia y en segunda instancia, que dijeron que preferían quedarse con la madre, conmigo. Y respecto a la garantía también de imparcialidad, también condenó al Estado de Chile en esa materia. ¿Qué ordenó la Corte Interamericana? Sobre la restitución íntegrum, yo renuncié a la posibilidad, porque ya habían pasado 8 años. Entonces, para mi hija de 3 años y mi hija de 4 años, 8 años más eran toda su vida. Para ella su vida era con su padre y su madrastra. Por lo tanto, pedir devuélveme las niñas era un contrasentido para el bienestar de ellas. Y por lo mismo, como no se pudo dar lugar a la restitución íntegrum, la sentencia estableció otras formas de reparación. Lo primero que dijo que la sentencia per se es un acto de reparación, y eso fue así. O sea, el día que yo recibí la sentencia lloré,
La leía y lloraba, porque en el fondo me sacó el estigma de mala madre, que es fuerte para nuestras sociedades, que nos dicen, usted prefirió sus intereses que el de sus hijas. Eso es un estigma de ser mala madre. Segundo, ordenó que el Estado nos dé tratamiento psicológico, porque sufrimos como familia una intervención arbitraria del Estado que nos separó y destruyó nuestro proyecto de vida familiar que teníamos. Y todo el estigma asociado a que tu madre es lesbiana, por lo tanto no te puede criar, eso crea un daño en los niños y siente una culpabilidad de tener esa madre, y eso debe ser reparado. Actualmente solamente mi hija mayor está haciendo uso del beneficio de las terapias individuales, y yo como víctima directa también. Mis otras dos hijas todavía viven con su padre porque son menores de edad, por lo tanto no han accedido todavía, pero cuando tengan 18 años de edad y sean mayor de edad van a poder acceder a esas terapias hasta por 4 años, dijo la Corte. ¿Qué más? Como medida de garantía de satisfacción, la Corte ordenó que la sentencia se publicara en un diario de amplia circulación nacional, en un portal web del Estado, que se publicó en el diario El Mercurio. Se publicó en el Ministerio de Justicia, en el portal web, y también el Poder Judicial publicó un link con acceso a la sentencia. Con medida de satisfacción, estableció que se hiciera un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado, y estableció el requisito del acto. Tenía que ser un acto público que surta plenos efectos, que participen las víctimas, que estén presentes o participen autoridades de alto rango, y que existan representantes del Poder Judicial y que sea en el plazo de 1 año. Acá estuvo presente el ministro de Justicia. Respecto de la Corte Suprema de Chile, dijeron, el presidente de la Corte Suprema dijo que la Corte Suprema había fallado conforme al interés superior de las menores, quienes estaban en ese momento siendo víctimas de discriminación y lo estaban pasando mal, por lo tanto ellos no habían violado ningún tratado internacional, ni ninguna convención americana, ni nada. Y por último evento, la Corte Interamericana es una sanción simbólica, y ellos como Tribunal de la República y Poder del Estado no tienen por qué hacerse cargo de eso. Por lo tanto, no, el presidente fue, y él lo dijo, voy en mi calidad de afiliado a la Asociación Nacional de Magistrados, de la cual la jueza Tala también es una afiliada. Por lo tanto, voy en camaradería y solidaridad con ella, a título personal. Pero ajeno a que haya dicho que iba de título personal, era el presidente de la Corte Suprema y estuvo presente en el acto. Y eso fue muy importante para mí, como víctima. Y se hizo dentro de 1 año. Eso fue importante. Todavía la Corte Suprema de Chile no reconoce que violó las obligaciones internacionales del Estado. Dice que el fallo se adecuó conforme al mérito del proceso. Respecto del estándar, yo debo decir que el estándar, el que sea con conocimiento de las víctimas, el estándar que establece el convenio 169 de la OIT, que debe conocerse a la víctima, y se me preguntó por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, de la administración anterior, todos los detalles del acto y todo, y en ese sentido fueron muy respetuosos. Después estableció como garantías de no repetición, y aquí, cuando hace el análisis de test de escrutinio estricto, la Corte Interamericana establece que las personas de las minorías sexuales o de la diversidad sexual e identidad de género constituyen un grupo que ha sido históricamente marginado de las instituciones del derecho, del acceso a la justicia, y se les ven vulnerados los derechos que al resto de los ciudadanos se les reconocen plenamente. Desde la expresión corporal para las personas transexuales, que las llevan presas y detenidas por ofensas al pudor o ultraje público a las buenas costumbres, hasta en muchos países que se penalizaba la sodomía. Chile se despenalizó la sodomía en el año de 1999, es decir, ayer. Pero está vigente en el Código Penal las ofensas al pudor y el ultraje público a las buenas costumbres. Y eso significa que si una pareja de gays se está besando, lo pueden llevar detenido. No hay expresión física de la sexualidad homosexual o lésbica en el espacio público. Y las personas transexuales tampoco, se andan vestidas de la calle con una identidad que no es la que se expresa en su cédula de identidad, también se las llevan detenidas y las pasan por ese delito. Entonces somos grupos históricamente marginados, discriminados,
y somos víctimas de prejuicios y estereotipos negativos asociados a nuestra forma de ser. Por lo tanto, dice, el Estado no está cumpliendo con la igualdad ante la ley respecto de este grupo históricamente marginado del acceso a la justicia y a la plenitud de los derechos. Y mandata al Estado chileno, como lo dijo el colega del Colegio de Abogados, a que se capaciten todos los funcionarios públicos, tanto a nivel regional como nacional, en materia de diversidad sexual, orientación e identidad de género, orientación sexual e identidad de género, derechos humanos, con especial mención a esta sentencia. Y además da el mandato para que la Corte, el Poder Judicial, capacite a los jueces de todo nivel, y de todo nivel se refiere al juez de primera instancia, de segunda instancia, como hasta los ministros de la Corte Suprema. Por supuesto que debo decir, se han cumplido 3 años del fallo, el Estado de Chile no ha cumplido con esta garantía de no repetición. Hasta el momento no se ha adoptado como política pública estatal las campañas preventivas para erradicar la violencia hacia las personas de la diversidad sexual e identidad de género, no ha hecho las campañas educativas para los funcionarios públicos, ni menos el Poder Judicial ha tomado siquiera el guante de decir vamos a capacitarnos. Lo que sí se han hecho, acciones particulares de la Asociación Nacional de Magistrados, que es en el fondo una asociación gremial, que hemos tomado a través de nuestros propios intereses personales hacer capacitaciones personales. La Academia Judicial Chilena, que tiene por obligación capacitar a quienes aspiran a ser jueces y a los jueces, dictaminó un curso por orientación sexual, de diversidad sexual y orientación sexual y género, identidad de género, pero es un curso voluntario que se toma uno dentro del año, tiene que postular a curso para las calificaciones. O sea, si yo no postulo un curso, me arriesgo a que me califiquen mal. Entonces tengo que obligatoriamente postular un curso anual. Entonces es un curso que yo tomo de manera voluntaria y que el cupo es 20 personas, 24 personas, y el curso dura 4 días. Eso no se satisface con el estándar de ser una política del Poder Judicial de capacitarse en materia de esto. Y aquí lo más importante es que las reparaciones deben tener una vocación transformadora. La vocación transformadora para hacer de la sociedad una sociedad democrática, respetuosa e inclusiva. Por lo tanto, esto es una parte que está pendiente del Estado chileno. Y es muy claro, porque a esto yo lo dije, sobre especialmente la discriminación, la superación de estereotipos de género en contra de la población de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, con especial mención a esta sentencia y los precedentes. Y además mandata a los jueces a hacer el control de convencionalidad. Ya Chile fue condenado en el caso Almonacid Arellano en el año 96, en que por primera vez se habla de control de convencionalidad por la Corte Interamericana. Y del 96, 2006, 2016 van a ser prácticamente 20 años y todavía no se hace. O sea, aquí nosotros como jueces chilenos reconozco que estamos en desventaja frente a quizás ustedes mismos, colegas de Costa Rica, que a lo mejor lo pueden hacer. Y por ejemplo, esta parte me gusta resaltarla, que cuando le dice la Corte Interamericana al Estado chileno, y específicamente a nosotros los jueces chilenos, que debemos hacer el control de convencionalidad, nos manda un mensaje a la Corte Suprema y al Poder Judicial chileno: ustedes no están solos. El hecho de que estén aislados en la Patagonia no significa que estén solos. Y cita todos los tribunales latinoamericanos que ya hacen el control de convencionalidad. Y cita el Tribunal Constitucional, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Bolivia, de República Dominicana, Perú, Argentina, Colombia, Panamá, México. Es decir, las otras cortes lo están haciendo. ¿Qué les pasa a ustedes? No es menor. También estableció compensación económica. Se acreditaron los gastos médicos, los tratamientos psicológicos en los casi 9 años que duró el juicio ante la Comisión Interamericana, y se estableció una reparación de daño moral que fueron $20.000 para mí y $10.000 para cada niña, que los van a tener acceso a acceder cuando sean mayores de edad a los 18 años. Con esto he sido breve exposición porque quiero tener un diálogo con ustedes sobre la materia. En ese sentido, muchas gracias por la breve exposición y conversemos. Vale.